Amén. Una vez más, bienvenidos a todos, que el Señor los bendiga. Y ahí tú estás, también quiero pedirte que puedas abrir tu Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Damos la bienvenida también a los que se conectan tras la pantalla, los que verán también la transmisión, también por las redes sociales y en las plataformas, y en la posteridad también escucharán este mensaje. Que el Señor te bendiga y la paz del Señor sea para con tu casa, tu familia y para con todos nosotros que también estamos en este lugar. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 5. Lo vamos a dejar ahí abierto nada más nuestras Biblias. Amén. Este tiempo el Señor ha hablado también al corazón para que podamos comprender también nuestra condición delante de Dios. Muchas veces, muchos batallamos con debilidades, sea el carácter, sea la conducta, sea los pensamientos y muchas otras cosas. Pero el Señor no condena a nadie. Amén. Dios no condena, dice la palabra, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y quiero que prestemos atención también a una coreografía que van a hacer los jóvenes, porque en relación a esto también está el mensaje de hoy. Así que vamos a invitar a los jóvenes que puedan pasar. Amén. Ellos van a presentar una canción que también quiero que puedas prestar atención tanto en la coreografía como también en la letra de la música. Amén. Puedan pasar aquí adelante, jóvenes. Algunos de los jóvenes del ministerio que también han practicado también esta coreografía. Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios y el otro está muy mal. Y aquí me encuentro yo tratando de descifrar cuál de ellos tomará todo el control de mi vida normal. Ya tengo que escoger a cuál he de servir si no me quedo atrás. Y hay uno inmoral, si no le doy control, sin ropa me dejará. Él todo lo quiere, fumar o comer, tomar o bailar. Me hace celoso, avaro y pretencioso, con orgullo informal. Por él siento envidia y todo me fastidia. De Dios me separará. El otro es muy sutil, sincero de verdad. Me conoce muy bien, y sabe a dónde va. Me enseña a disfrutar de todo lo que tengo sin exagerar. Si triste me consuela y todo me lo enseña de manera eficaz. En él hay un poder sobrenatural que yo no puedo explicar. Me enseña a caminar por la ruta del bien y dónde he de parar. Me enseña el futuro y si estuviera enfermo él me sanará.
Amén. Amén. ¿Quién tiene el control de tu vida? Amén. ¿Es Dios? Amén. A la luz de la palabra podamos descubrirlo. ¿Les parece? Amén. Hay una vieja naturaleza en la cual está en nuestros miembros. Por eso Pablo bien decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Pero gracias sean dadas al Señor Jesucristo, que nos libra del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Así que hay una batalla en nuestro ser, una vieja naturaleza que también se lo denomina la carne, que batalla ahí con nuestros miembros, pero también está el hombre nuevo, es decir, en nosotros cuando nacemos de nuevo, amén, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, que de la misma manera está batallando ahí, por eso que es la lucha entre la carne y el espíritu. Pero ¿quién de los dos está ahí tomando control de nuestra vida? Eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. Así que acompáñame, bienvenidos también a todos los que están llegando. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice así la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar. Dios Padre bueno, en el nombre de Jesús, una vez más queremos, Señor, pedirte, Dios, la guía de tu Espíritu en este tiempo, para que, Señor, nos guíe a toda verdad, para que seas tú quien hables, Señor amado, a través de tu palabra, y todos los que estamos aquí, aún los que escuchan, Señor, prestemos atención a lo que tú quieres, Señor, hablar a nosotros en este tiempo. Ayúdanos, Señor amado, a que nuestras palabras sean sencillas, para que nuestra boca se suelte también, Señor amado, y si hay tartamudez, Señor, nos ayudes a poder tomar control, Señor amado, dominio propio, para que también hoy, Señor, tú seas exaltado y glorificado en tu palabra. Ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En un principio les decía que el Señor no condena a nadie. ¿Alguna vez te has preguntado: wow, yo voy a la iglesia, soy cristiano, creo en Cristo, creo en Dios, y el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, pero llega momentos donde tu conducta no es la adecuada, donde tus pensamientos vuelan y dices: ¿de dónde vienen esos pensamientos? O luchamos con debilidades, con vicios en nuestro ser, y después tú te preguntas: creo que Dios me ha desechado, creo que no sirvo para las cosas de Dios. Y es lo que el enemigo y lo que el diablo siempre quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero bien dice la palabra que en Dios, cuando estamos en Cristo, no hay condenación. Por eso que Dios, cuando te elige, cuando el Señor te justifica, amén, dice que ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Y en ese sentido también las cartas de Juan son muy, muy tajantes. Juan, el discípulo amado, es el que escribe el Evangelio que lleva su nombre, y también escribe estas 3 cartas, como también escribe Apocalipsis. Es decir, alguien que conocía de cerca a Cristo, ¿no? Y cuando dice acá: yo les he escrito esto para vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Y esa palabra sepáis significa para que estés entendido, seas consciente y no haya condenación en ti, para que sepas que tienes vida eterna. Amén. Cuando somos hijos de Dios, está asegurada esa vida eterna que tenemos. Y vida eterna, lo vamos a ver a la luz de todo lo que hoy compartamos, no solamente es tener inmortalidad, en el sentido de que pues el Señor ya nos ha dado esa palabra de esperanza, que cuando morimos o cuando el Señor venga, pues vamos a vivir eternamente. Pero vida eterna no solamente se limita a inmortalidad, sino que vida eterna, acompáñame al capítulo 1 de la misma carta de Juan, vamos a entender que significa el carácter de Dios, vivir la vida de Dios. Como siempre decimos, no nos alcanzaría el tiempo para estudiar toda una carta el día de hoy, en este tiempo, pero sí te doy de tarea para que estudies toda esta primera carta de Juan, que habla en todo lo que vamos a hablar en relación
¿A qué es la vida eterna? Prácticamente toda la carta de Juan habla de esto, porque esto hemos anunciado para que sepáis que ustedes tienen, dice, vida eterna. A ver, acompáñame ahí al primer capítulo. En el verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios le bendiga, hermana Pati, gracias, ¿no? Entonces, mira, dice que ya la vida fue manifestada, está hablando de Jesús, y la hemos visto y testificamos y ahora anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Es decir, la vida eterna es Dios, la vida eterna es Cristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él es el pan de vida, es decir, y vamos a esto, no me voy a adelantar, pero cuando aquí está hablando de la vida eterna que ya se nos manifestó, aquí Juan está luchando con unas doctrinas heréticas erradas en ese tiempo, docetismo, doctrinas que hablaban de que el cuerpo de Jesús era aparente, que prácticamente uno podía hacer con su cuerpo lo que quería. Por eso que más adelante él dice que el pecado es infracción de la ley. Algunos toman algunos versículos y lo transforman en una doctrina y lo sacan fuera de contexto. Algunos que se van inclinados a solamente estudiar la Torá o la ley de Dios, que la ley de Dios es perfecta, pero si no está Cristo es solamente mandamientos aprendidos, que no hay un corazón para poder obedecerlos. Entonces se toman de ese versículo que el pecado es infracción de la ley, y eso ahí lo dice. Pero Juan está hablando en ese sentido. ¿Por qué? Porque en ese entonces había doctrinas, filosofías que decían que el cuerpo pues es material, no tiene nada que ver, así que podían pecar cuantas veces que quisieran. O también los docetistas que hablaban de que el cuerpo de Jesús era aparente y no era real. Por eso que cuando habla aquí Juan, nota bien cuando dice: lo que han contemplado nuestros ojos y han tocado nuestras manos. Por algo también Tomás está registrado en la escritura de que puso sus manos en el costado del maestro. No está de más ahí. ¿Para qué? Para que puedan entender que el cuerpo de Jesús era real, así como el tuyo y como el mío. Dios hecho verbo, hecho carne, amén, tomando nuestra condición, fue real. Por eso de ahí os anunciamos todo esto, ¿no? Ahora bien, vamos a ir tocando este tema. Si tienes ahí donde anotar, el sermón de hoy titula Cuando Dios permanece en ti, ¿no? Y ahí como que abre una interrogante. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo Dios permanece en mí? Y lo vamos a ver en ese sentido, ¿no? Ya dijimos que no hay condenación. La palabra de Dios no condena, pero sí la palabra de Dios nos desnuda, porque es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo profundo, ¿verdad? Separa los sentimientos del espíritu, ¿no? Y el Señor quiere que podamos nutrirnos. En este tiempo el Señor ha estado hablando fuerte con ese tema de Daniel, ¿verdad? De capítulo 1, verso 8, que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ya lo habíamos visto también el anterior domingo, hemos aprendido, y también en la reunión de oración, amén, que lo que el Señor quiere también, aplicando ese principio, es nutrirnos con lo que Él nos da, no con lo que realmente pensamos que nos conviene. Puede ser filosofías, pueden ser doctrinas, pueden ser posturas a nuestro mismo concepto de yo sirvo a Dios a mi manera, no, sino que lo que escuchamos siempre cuando nos congregamos, siempre esto nos va a nutrir, amén, no lo demás. Tal vez para los jóvenes que ven películas o los niños, ¿no ve? ¿Han visto Ratatouille? Cuando aquel que degustaba decía, no, a mí no me gusta la comida, la adoro, decía, ¿no? Yo no la trago, sino la adoro. ¿Han visto? No se hagan, ven películas ustedes. Ya. Bueno, el tema es que no hay nada más que nos pueda nutrir y deleitarnos que la palabra del Señor. Pero a veces escogemos una prédica o escogemos un mensaje de motivación, un mensaje que nos haga sentir bien, una palmadita, y nos olvidamos de Dios toda la semana.
Pero sin embargo, cuando nos deleitamos en la palabra de Dios y nos vamos al fondo, al contexto, es lo que el Señor quiere, nutrirnos muy bien, amén. Porque cuando decimos y alimentamos a nuestros niños, no les damos cualquier comida para que salgamos del momento y que coman nada más, no, sino tienen que nutrirse, ¿verdad? No es comer por comer, ¿no? Sino que tienen que ser bien alimentados. Y tú y yo, hermano, necesitamos que la palabra de verdad nos nutra bien, amén. Y entender bien el contexto, ver el panorama completo, amén. Y no solamente escoger mensajes que solamente nos motiven, ¿no? Pero bueno, ya el Señor también aquí cuando leamos también esta carta, vamos a comprender que en algún momento pues el Señor nos va a dar un cuerpo como el de Él. Cuando Cristo resucitó, dice su cuerpo, ese mismo cuerpo glorificado vamos a tenerlo tú y yo. Pero hay que entender que no vamos a ser omniscientes ni vamos a ser omnipresentes, solamente Dios, amén, es omnipresente y omnisciente. Pero ese cuerpo que nos prometió el Señor también lo vamos a tener, amén. Pero ¿para qué hago referencia a esto? Porque el Señor quiere que entendamos qué es la vida eterna, que no se limita a inmortalidad, sino que vida eterna habla del carácter y de la naturaleza de Dios, la imagen de Dios, lo que Dios quiere que podamos reflejar. En resumen, si Dios es justo, mi vida, la vida eterna que yo vivo o reflejo tiene que ser también de la misma manera, una vida justa, ¿no? Si Dios es amor, la vida eterna que yo debo reflejar es amor. Dijimos en estas reuniones de jubileo, celebramos las misericordias de Dios y somos entendidos en que podemos comprender cuánto el Señor nos ha perdonado, que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, amén. Por eso que aquella coreografía que presentaron los jóvenes es para que podamos entender qué domina en nuestro ser. Domina la carne, le damos más apetito y más alimento a la carne y estamos ahí como que turbados, teniendo algo contra mi hermano, pensando mal para con mi hermano. ¿Quién te está influenciando? ¿Quién está haciendo eso? Porque déjame decirte, hay cristianos que son carnales. La iglesia de Corinto, un ejemplo, era carnal porque vivía todo el tiempo en la carne, todo el tiempo haciendo quedar mal a Dios, teniendo contiendas para con sus hermanos. Vemos a Sansón, alguien que tenía el Espíritu Santo, pero vivía solamente de forma carnal. Pero lo que Dios quiere es que podamos ser entendidos qué es la vida eterna, qué Dios quiere que vivamos en este tiempo, reflejemos el carácter y la conducta de Dios. Acompáñame a nuestro texto, que ahí nos detenemos, el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Ya dijimos un poquito para que veas cuál es el trasfondo de que en ese entonces había muchas filosofías, muchas doctrinas heréticas, muchas cosas que en algún momento también en la escuela bíblica ya lo hemos llevado, amén. Leamos desde el versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si te das cuenta aquí y tú lees literalmente sin comprender el contexto, sin que alguien te pueda enseñar, porque bien Felipe o el eunuco le decía a Felipe, ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo si no hay nadie quien me enseñe? Por eso que deberíamos nosotros tener esa humildad de decir, mira, enséñame la palabra. Puedas pedir al liderazgo de la iglesia, ven, visítame, porque a veces leemos literalmente la palabra, y si leemos literalmente, aquí te dice, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y el homicida dice que es aquel que aborrece a su hermano. Entonces, si lo tomas literalmente, tú dices, yo he pensado mal de mi hermano, yo lo aborrezco, no le he perdonado, entonces no tengo vida eterna. Entonces viene la condenación a tu corazón y dices, entonces no soy de Dios. Pero si entendemos el trasfondo, entendemos el significado de todo lo que dice acá, vamos a comprender que no es lo que dice literalmente, sino que está haciendo un contraste de qué es la vida eterna. Que hay muchos, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, pero dice aquí, ¿verdad?, que el que peca, dice ahí, el que practica el pecado es del diablo. Está haciendo un contraste entre Caín y entre Abel. Caín, que era el maligno, porque su corazón estaba inclinado hacia el mal, estaba inclinado a aborrecer a su hermano y aborrecía al justo, como también siempre nos van a aborrecer a todos nosotros. O el Señor Jesús mismo dijo, si a mí me insultaron, me dijeron hijo de Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? ¿Y te acuerdas de Jacobito y de Juanito, los Boanerges, los apellidó así Jesús, que decían, Señor, concédeme? Su mamá les decía, ¿no? Esa mamá tan buena, ¿no? Que dice, por favor a mis hijitos, a uno que se siente a tu izquierda y otro a tu derecha, ¿no? Pero Jesús decía, no les es concedido a ustedes tomar esa decisión, pero ustedes también serán bautizados y también tomarán de la misma copa que yo bebo. Y dicho y hecho, ¿qué pasó con Jacobo? Fue el primer mártir, ¿no? Bueno, está ahí Esteban, pero de los discípulos estaba ahí Jacobo, que fue decapitado por Herodes. Si es que Herodes optó por la costumbre romana, ahora si fue por la costumbre judía, fue atravesado con la espada. De la misma manera, por eso Jesús dijo, si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. La gente te va a aborrecer, ¿por qué? Porque tú caminas en justicia, haces lo correcto y lo que agrada a Dios. Aún entre nosotros, a veces queremos hacer lo que yo quiero, pero no entendemos que la palabra de Dios es la que nos rige. Entonces ahí entra el aborrecer a tu hermano y somos aborrecidos. Pero no por eso vas a decir, entonces ahora no soy cristiano, ahora no tengo vida eterna. No, sino que tú estás luchando con una naturaleza que no has tenido dominio propio para poder frenarla y darle lugar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas someter al viejo hombre y pueda resucitar o pueda darse a luz lo que es el hombre nuevo, Cristo en nosotros, vivir en el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces ahí te das cuenta si sigues en la carne o si estás viviendo en el Espíritu. ¿Cuál de esos dos están dominando o gobernando tu vida? Entonces ahí puedes decir, no, entonces yo aborrezco a mi hermano, entonces no tengo vida eterna. Pero debemos irnos al trasfondo, que es lo que Dios quiere también que aprendamos en este tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en Cristo, ya no caemos en el pecado por deporte, porque lo que hacemos nos duele y venimos al Señor y le decimos, Señor, perdónanos, perdóname. Y aquí en la carta de Juan dice, abogado tenemos con el Padre. Sé que si hemos pecado, Él es justo para limpiar nuestros pecados, no, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ya un hijo de Dios ya no practica el pecado, ¿no?
tiene debilidades, y lo que Dios quiere es que prestemos atención no tanto a nuestras debilidades, que cada uno de unos vamos a fallar. Acuérdate de Pedro, siendo discípulo de Jesús, falló y le negó, pero obviamente su vida reflejaba que él hablaba igual que el maestro. ¿Te acuerdas cuando le decían: no, tú también eres Galileo, tú hablas igual que el Galileo? Porque como que era evidente que a alguien que pasó tiempo con Jesús como tú y como yo, pues hablamos de la misma manera que Jesús habló, vivimos como Jesús anduvo, pero también vamos a negar al Señor como Pedro lo hizo. Pero en algún momento ya el Señor también ahí nos restaura, pero para que te des cuenta que hay esas dos naturalezas en nosotros, pero no por eso nos vamos a condenar y vamos a decir: oh, ya no doy para los caminos de Dios. Dios no está pendiente de nuestras debilidades, porque dice la palabra: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Amén. Y que la obra que Dios empezó y comenzó en nosotros será fiel y justo en perfeccionarla hasta su venida. Amén. Entonces no podemos caer tampoco en esas doctrinas erradas, que nosotros no tenemos que pecar, que no comas esto, no hagas el otro. Son debilidades que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vieja naturaleza. Dios nos enfoca en eso. Dios se enfoca qué actitud estamos tomando ante el pecado y qué actitud estamos tomando ante Dios. Si realmente continuamos jugando con el pecado, estamos siendo indulgentes, no estamos siendo radicales, o estamos realmente decididos a agradar a Dios. Acompáñame un momento, ponle un pasador ahí y acompáñame a la carta de Efesios capítulo 2. Me estoy dejando guiar por el Señor, así que vayamos avanzando. Efesios 2. Capítulo 2, vamos a ver el versículo 1. Dice la palabra: y Él os dio vida. ¿Qué nos dio? Vida eterna a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes por qué dice Pablo en estas palabras guiadas por el Espíritu de Dios? Porque el contexto que estaba viviendo la iglesia de Éfeso, si tú has visto el mensaje del día viernes, ya sabes a qué me refiero, y si no lo viste, siempre me gusta recapitular, amén, un poquito. El contexto de la iglesia en Éfeso es que las mujeres de la iglesia estaban nuevamente volviendo a prostituirse en el templo de Diana, de Artemisa, con las hijas de Diana, que eran llamadas las prostitutas, y perdónenme por la expresión, pero hay que hablar como dice y como es. Entonces, aquí Pablo está diciendo que ya el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Por gracia sois salvos. Y el capítulo 1 dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En otras palabras, el Señor nos recuerda y una otra vez cuál es tu identidad, cuál debería ser tu forma de vivir, tu conducta, no guiarte y volver, como dice acá, a los deseos de la carne, lo que hacíamos en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Vemos también en este pasaje de Daniel, ¿verdad? Que cuando Daniel y sus amigos, amén, se propusieron a Azarías, Misael y Ananías, junto con Daniel se propusieron a no contaminarse con la comida del rey. Y no significa que había un ayuno de Daniel de 10 días, falso, no era eso, sino que ellos no estaban queriendo, no propusieron en su corazón, se decidieron a no vender sus principios. Aunque estaban en el mundo, no eran del mundo. Aunque José estaba en Egipto, su corazón no estaba en Egipto. Aunque el Señor Jesús pidió al Padre: Señor, no los quites del mundo, líbralos del mal.
el Señor oraba por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No podemos nosotros seguir la corriente de este mundo, sino entender qué posición y en qué posición estamos en Cristo ahora, amén. Nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por eso que hay muchas cosas, mi hermano, que hacen metástasis. Y esto lo estamos viendo en la serie de los mensajes de los viernes, que metástasis habla de algo que se está arraigando a tu vida espiritual, que te está dominando y te está controlando. No es el Espíritu de Dios. A veces lo que nos domina en nosotros es una falta de perdón. Lo que nos domina a nosotros es no perdonar a mi hermano. Y seguimos pensando mal del hermano. Seguimos pensando mal del esposo, de los hijos, aún de los líderes de la congregación. Pero el Señor quiere que puedas cambiar ese chip. ¿Quién te está influenciando? ¿Quién está hablando tras las espaldas para que pienses mal de tu hermano? Estás comportándote como Caín, aborreciendo a tu hermano. Entonces nota bien ahí, hay algo que hace metástasis en nuestra vida espiritual y no estamos siendo guiados por el Señor. Entonces hay esas dos naturalezas en nosotros. Una que siempre va a transferir santidad, salud, paz, justicia, orden, lo que agrada a Dios, que es el hombre nuevo. Pero también la otra naturaleza que solamente prácticamente trae muerte, trae destrucción, nada más. Entonces vamos a tener situaciones de debilidad, sí, pero ya nosotros ya no practicamos, como hemos leído el texto, el pecado. ¿Por qué? Porque entendemos que es vida eterna. Entendemos que mi vida es reflejar el carácter de Dios. Un hijo refleja el carácter de su padre, ¿verdad? Un hijo tiene que hacer quedar bien a su papá. De la misma manera, Jesús como hijo de Dios hizo quedar bien al Padre. Tú y yo debemos hacer quedar bien también al Señor, amén. Vivir y reflejar el carácter de Cristo, que esto habla de lo que es la vida eterna. Pero dice ahí, ¿no?, que Caín dio muestras de ser hijo del diablo. Odiaba a Abel porque era más justo que él. Y Juan está sacando ese contexto cuando Jesús mismo está hablando a los fariseos y religiosos de la época y les decía: ustedes no son hijos de Abraham, no son hijos, menos son hijos de Dios, porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. ¿Qué querían hacer los religiosos de esa época? Matar a Jesús. No estaban obedeciendo los mandamientos ni la ley de Dios. En vano uno dice: no, hay que obedecer la ley de Dios. Nunca nadie va a poder, solo Cristo lo hizo, amén. Por eso gracias sean dadas a Él, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y ahí vemos que Jesús les dijo: ustedes son hijos del diablo. Y aquí está contrastando también Juan, para que entendamos cuál es la vida que tenemos nosotros en el Señor, para que podamos vivir la vida eterna. No solamente conformarnos con que ahora ya me voy al cielo, sino que aquí en la tierra debes vivir a Dios, amén, vivir esa vida eterna. Por esa razón también el mundo odia a los creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos obras que son justas, nos guiamos por la palabra de Dios, menguamos, no reaccionamos, nos abstenemos de muchas cosas, nos abstenemos de derechos que uno puede tener por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Pero ahí estás tú también para poder ser entendido y sabio. ¿Me estoy absteniendo de cosas por amor a Cristo? ¿O sigo yo con un desenfreno y estoy haciendo quedar mal a Dios? Porque es algo evidente. El que es hijo de Dios siempre va a hacer quedar bien a Dios. Va a tener sus momentos de debilidad, momentos de vicio, pensamientos y muchas cosas, pero venimos en arrepentimiento y nos volvemos a levantar, porque lo que Dios comenzó lo va a perfeccionar, amén. Y el Señor una y otra vez nos quiere perfeccionar, pero tú y yo debemos ser también hijos maduros, para que no seamos inmaduros y solamente nos comportemos como niños espirituales. Y lo que Dios quiere es que vayamos avanzando, amén. Entonces ahí una pregunta surge: ¿de qué nos estamos absteniendo por amor a Cristo, por amor a los hermanos? Cuando alguien te provoca, ¿te abstienes de reaccionar? ¿Te abstienes de poder, no sé, pues, como dicen vulgarmente, mandarlo no sé a dónde? ¿No? Nos abstenemos.
¿Amamos a nuestros hermanos? Si hay amor, ahí reflejamos que realmente tenemos la vida eterna de Dios. Vemos ahí el odio que había en Caín, y Juan está contrastando el amor por los otros también que debe haber por los otros creyentes. Y el mundo dice ahí, ¿no? Si volvemos a nuestra carta, a la primera carta de Juan, ahí está hablando de que el mundo no nos conoce, ¿no? Es decir, mira cuál amor nos ha dado Dios. Esto el mundo no nos conoce porque no le conoció, dice, a Él. Y está haciendo mención a todo ese contexto que había en ese entonces. Y te animo nuevamente, ¿no?, a que puedas leer esa carta, ¿no? Porque ahí mismo dice, aún los que se fueron no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Por eso también se es manifestado los que son hijos de Dios y los que son del anticristo. Porque si hubieran permanecido, pues se hubieran manifestado que realmente también son hijos de Dios. Y no, esto Juan no está hablando de aquellos que se van de la iglesia, por si acaso, sino los que se apartan del Señor, ¿no? Los que se apartan del Señor, ahí dan evidencia de que nunca fueron de nosotros, dice Juan, ¿no? Y bueno, en ese entonces había muchos que eran espías, ¿verdad? Que entraban a las iglesias, y por eso también algunos también estaban ahí en cuevas, catacumbas, ¿no? Ok, entonces, para que lo anotes, Juan 8:44 está ahí cuando Jesús señala, ¿no?, al diablo que es mentiroso y padre de mentira, que era lo mismo que estaban haciendo también los religiosos de esa época. Por eso que aquí está contrastando Juan, tomando en cuenta ese contexto que vivió con Jesús. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si a mí me ha aborrecido, también a ustedes les aborrecerán, dijo Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Abel hizo lo correcto, fue cruelmente perseguido, ¿no? Y ahí pues nota y contrasta también Juan, Caín, que no amó a su hermano. Pero dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. Jesús puso la vida por nosotros, deberíamos poner también nuestra vida por los demás. Si bien los evangelios, mi hermano, ¿no?, como libros históricos, hablan de toda la vida y la obra de Jesús, pero esos evangelios no tienen todo lo que Jesús hizo, solamente una parte. Por eso que Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero ya el Espíritu Santo ya prácticamente apartó, inspiró lo necesario para nuestra salvación. Amén. Y todo esto debería nosotros movernos a leer la palabra del Señor, a poder estudiarla, a poder escucharla también. Amén. Amén. Ya vamos terminando un poco y hemos visto también el contexto de lo que se refería en ese sentido en la carta de Efesios, que se entregaban ahí a los placeres. Vamos al capítulo 5 de esta carta también, verso 9. O mejor dicho, el capítulo 1, versos 5 al 9. Dice la palabra: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para que puedas entender que nadie puede decir en esta tierra que nunca pecó. Todos hemos pecado, por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso que el salmista David decía: en pecado me concibió mi madre.
porque por Adán, nuestro tatarabuelo, pues por él hemos pecado también nosotros, hemos heredado el pecado, pero en Cristo, que es el segundo Adán, tenemos la vida eterna. Amén. Y Cristo ya prácticamente ha hecho todo por nosotros y para nosotros. Pero aquí en ese sentido está diciendo, ¿verdad?, que el que es de luz, pues no hay tinieblas en él. Practicamos la verdad. Entonces, muchas veces sometiéndonos a la carne y dejando que la carne gobierne nuestra vida, pues estamos todavía como que en tinieblas, ¿no? Como que ya Dios ha hecho la obra en nosotros para poder ver, pero seguimos todavía ciegos, ¿no? Acompáñame ahí al capítulo 4 también, verso 12 de la misma carta, primera de Juan 4, 12 al 16. Dice la palabra: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Wow. Hemos dicho que el título del mensaje es Cuando Dios permanece en ti. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esos son sus arras, ¿verdad? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Juan también le está tomando esto en el contexto cuando Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Es decir, separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí, ese da fruto. O también cuando el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso que Juan dice, no, los que se fueron no eran de nosotros, porque nunca quisieron escucharnos, pero ustedes sí nos escuchan. Parafraseando lo que dijo Juan, por eso te animo a que leas toda esta carta tan hermosa, para que entendamos que el que es nacido de Dios siempre va a escuchar la palabra de Dios, siempre va a amar tener la comunión, estar en comunión unos con otros, nunca va a aborrecer a su hermano, por más cosas que le haya hecho, sabe perdonar, porque ahí mismo está diciendo: Jesús dio su vida por nosotros, el ejemplo. Y cuando Dios permanece con nosotros, cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, demostramos que amamos a nuestros hermanos. No solamente obramos en misericordia con aquel que nos está pidiendo algo. No, tu hermano, tu prójimo es el que está a tu lado. Es tu papá, es tu mamá, son tus hermanos, son tus hijos. Ellos son tus prójimos. El prójimo significa el que está más cercano, el que está más cerca. Él es tu prójimo. Entonces ahí vemos, cuando Dios permanece en nosotros, nunca se va a mudar, Dios nunca se va a ir, pero manifestamos que Dios está con nosotros y permanece en nosotros cuando amamos a los demás. Ahí mostramos y demostramos la vida eterna que tenemos en Dios. Amén. Amén. ¿Se va entendiendo? Amén. Ya estamos culminando. Amén. Entonces, ¿verdad? Dice ahí, Dios es amor. Y si Dios es amor, pues amor es parte de la vida eterna. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Toma ahí todas esas características del fruto del Espíritu y vívelo. ¿Dices ser cristiano? No, demuéstralo. ¿Eres hijo de Dios? Dices que soy hijo de Dios, voy a la iglesia. Demuéstralo con tus acciones que estás viviendo a Dios. Caín era del maligno y él se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque actuó como el maligno. Su conducta era como del maligno. ¿Cómo demostramos nosotros si hacemos como Abel, sus obras son justas, o estamos apartándonos de Dios y estamos actuando y nuestra conducta está demostrando que somos del maligno? Uy, medio difícil está acá la cosa. Entonces la conducta tiene que ver de quién tú eres y a quién tú obedeces, con quién te identificas y a quién te pareces. Amén.
Siempre los papás vamos a anhelar que nuestros hijos se identifiquen con su papá, con su mamá, ¿verdad? Que hagan quedar bien a su papá, que su conducta diga, wow, ¿quiénes son sus papás? Pero al contrario, si nosotros no estamos demostrando con nuestra conducta quién es nuestro padre, pues entonces estamos demostrando lo contrario. Cuando Jesús le dijo a los religiosos, vuestro padre es el diablo, porque él es padre de mentira, y siempre en él hubo esa mentira. Caín, lo que hizo con Abel fue por envidia. Por eso no nos extrañemos si el mundo nos aborrece, dice ahí Juan. No nos parecemos al mundo. Por eso dice Juan, hemos pasado de muerte a vida. Y bien textualmente ahí dice la palabra, sabemos que ahora tenemos vida eterna. Amén. Para que ustedes sepáis, para que ustedes sepan. Entonces dile a la persona que está a tu lado, para que tú sepas que tienes vida eterna. Entonces la palabra de Dios no te va a condenar cuando eres hijo de Dios. Te va a confrontar, te va a exhortar para hacernos andar y entrar en sí, como el hijo pródigo, ¿no? Que en algún momento dice que entró en sí y dijo, ¿qué hago aquí? ¿Estoy comiendo la comida de los cerdos? ¿He malgastado mi vida? No, yo iré donde mi padre, y que me haga como alguno de sus jornaleros. Entrar en sí, mi hermano, tiene mucho que ver para que podamos nosotros también ser bendecidos por Dios. Que la palabra de hoy también nos haga entrar en razón, entrar en sí. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra conducta, ¿qué está demostrando? Que somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Que estamos permitiendo que la carne todavía esté ahí, como que estamos sometidos a la carne, a la vieja naturaleza, cuando ya Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando ya el Señor nos dijo, para que sepan que ustedes tienen vida eterna. ¿Quién te está influenciando? ¿Las filosofías de esta tierra? ¿Las doctrinas heréticas que hay? Entonces, por eso que el mundo nos va a aborrecer, porque no nos parecemos al mundo, porque hemos pasado de muerte a vida. En esto vamos a conocer que son mis discípulos, dijo Jesús, en que se amen unos a otros. Entonces, la vida eterna se refleja en mi conducta. La vida eterna que tengo en Dios se refleja en mis palabras, se refleja en mis acciones, se refleja en todo lo que yo hago. Por eso también es como que nos quita ese chip que tenemos, ¿no? De que debemos actuar de la misma manera, tenemos que reaccionar igual, tenemos que hacer esto y el otro. Jesús, cuando le pegaban, le crucificaron, en ningún momento abrió su boca, dice, sino que encomendó su causa al que juzga justamente. Tú puedes encomendar tu causa a Dios sin necesidad de lastimar a tu hermano, a tu papá o a tu mamá o a tus hijos. Mira, está pasando esto, Dios, te encomiendo a ti esta causa. Dios te va a escuchar, amén. Pero frena tus labios, porque lo que vas a decir va a herir a tu hermano. Y cuando herimos, nos sentimos tan culpables. Pero hay esperanza, dice la palabra. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, amén. Mayor que nuestro corazón es Dios. No hay condenación. 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Pero vive a Dios. O sea que la palabra habla de que nosotros vamos a pecar, vamos a fallar a Dios, pero ya no practicamos el pecado, amén. Ya no damos lugar a la carne, sino damos lugar al Espíritu, amén. Entonces ahí está hablando Juan en este pasaje del capítulo 3, ¿no? Dice, el que no tiene vida, el que aborrece a su hermano, dice, no tiene vida permanentemente en él. Está hablando de una forma intrínseca, es decir, que no está viviendo, es decir, no está andando en la vida eterna que debería andar, que ya ha nacido de nuevo. Es porque más le hemos alimentado a la carne, como los corintios, ¿verdad? Que eran prácticamente carnales, no eran carnívoros por si acaso, eran carnales, ¿no? Pero ya en algún momento vamos a estudiar que hay otros que son carnívoros. ¿Qué significa? Que son lobos vestidos de ovejas. Siempre quieren sangre,
Siempre quieren lastimar a los hermanos, siempre quieren lastimar las iglesias, siempre quieren causar divisiones, siempre quieren destruir el cuerpo de Cristo. Hay que tener cuidado con los falsos hermanos, pero eso no es el tema, ¿no? A los líderes ya hemos compartido esto porque tenemos que tener mucho cuidado también. El que dice ser cristiano pero no lo es, porque solamente quiere maltratar la iglesia del Señor. Pero bueno, esto no pasa aquí. Muy bien, entonces los corintios eran hombres carnales, ¿no? Porque no podían agradar a Dios. El que vive en la carne dice no agrada a Dios, pero el que vive en el Espíritu sí agrada a Dios. En otras palabras, el que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de amar a su hermano porque hemos nacido de Dios, porque Dios es amor. Amén. Pero ¿por qué nos cuesta amar a nuestro hermano? Porque todavía seguimos sometidos a la carne. Todavía estamos con la falta de perdón. No olvido lo que me hizo. No olvido, mira lo que pasó. Hay que olvidar. Hay que perdonar. Tenemos la capacidad de vivir en Dios, pero si nos sometemos más a la carne, pues no va a pasar todo esto, ¿no? Entonces dice ahí, si me acompañas al capítulo 3, dice ahí el verso 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Permanentemente en él. Ahorita lo vamos a ver qué significa literalmente, ¿no? Que no estamos viviendo, en otras palabras, la vida eterna. Es decir, si nosotros seguimos siendo injustos, seguimos siendo mentirosos, seguimos siendo deshonestos, no estamos echando mano a la vida eterna. Como Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna, aférrate a la piedad. Es decir, seguimos igual. Pero cuando vivimos en la carne no significa que no hemos nacido de nuevo, sino que realmente estamos sometidos nuevamente a la carne, ¿no? Y debemos nosotros escuchar solamente a Dios. Amén. Entonces Dios no se preocupa, dijimos, de nuestras debilidades, sino de nuestra actitud ante el pecado y ante Él. Esa parte cuando dice ningún homicida tiene vida eterna permanente en Él, una versión literal dice ningún homicida tiene vida permaneciente en Él. O también esto lo dice la traducción de las Américas. Es decir, la idea es que no está perteneciendo, no está viviendo la vida de Dios. Y esa palabra permanentemente, en el verbo griego que es meno, significa quedarse en un lugar, estacionarse. Es decir, si nosotros no permanecemos, nos quedamos quietos, nos estacionamos en la vida eterna, no estamos permaneciendo en el amor, pues vamos a errar al blanco, vamos a aborrecer a nuestro hermano y no lo vamos a amar. Por eso que hay que estacionarse en el amor. Esa palabra también en griego habla de morar, permanecer, retener. Entonces, el que aborrece a su hermano, dice ahí, en otras palabras, no está permaneciendo en el amor de Cristo. Por eso que si tú lo tomas como literal, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, y no te vas al significado de lo que realmente significa, valga la redundancia, vamos a decir, wow, entonces yo aborrezco a mi hermano, entonces no tengo vida eterna, no, Dios me ha desechado, y entra ahí la condenación. Por eso Juan mismo decía, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Pero se está refiriendo aquí a aquel que no ha permanecido en el amor de Cristo. Y esto habla en el presente, ¿no? Está hablando de permanecer ahora, ¿no? Si tú sigues aborreciendo, pues no estás permaneciendo, no te estás estacionando, morando en la vida eterna. Por eso que también Juan está hablando de las enseñanzas de Jesús. Puedes anotar Mateo 5, 22 y 28, ¿no? Y cuando decía, si tú aborreces, dice la palabra, no, la ley, no matarás. Pero si tú a tu hermano le dices necio, fatuo, dice, ya lo has matado. O como cuando Jesús también dijo, ¿verdad? Dices, no cometerás adulterio. Pero si tus ojos ya miraron, dice, a una mujer para codiciarla, ya has pecado en tu corazón. Entonces, aborrecer a tu hermano te convierte en un homicida, no necesariamente hacerlo literalmente, ¿no?
Por eso que Juan estaba hablando de ese sentido también de las enseñanzas de Jesús. Si me acompañas al capítulo 2, verso 19. Mira el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mira, ve la palabra que repite varias veces, permanecido, ¿no? Es decir, nunca han estado estacionados, nunca han permanecido en el amor de Dios, porque nunca han conocido a Dios. Por eso que el contexto habla también de Caín, aquellos que nunca han conocido a Dios, pero aquellos que sí son justos por Dios y por Cristo. Entonces hace un contraste, los que no tienen vida eterna y los que sí tienen vida eterna. Pero uno que tiene vida eterna también puede caer en aborrecer a su hermano, porque más le da lugar a la carne. Y pelea ahí nuestro ser, nuestro interior con esas dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva, que es el hombre nuevo. Pero el que no es de Dios, prácticamente como que no quiere escuchar la palabra. Ahí te das cuenta quién no ha nacido de nuevo. El que no le gusta escuchar un consejo, el que no le gusta seguir la obediencia a Dios en la iglesia. Entonces ahí te das cuenta, estás batallando con la carne, pero aquel que se aparta de Dios va a ser en algún momento como Caín. Pero el que tiene a Dios, dice ahí, tiene la simiente, y esa simiente santa, dice ahí, no peca, es decir, no practica el pecado. Entonces, si hubieran permanecido, si se hubieran estacionado, pues hubieran estado con nosotros, pero dices, ahora se manifiesta que no eran de nosotros. Entonces, ¿cómo se está manifestando que Dios está quedando en tu vida o que Dios está permaneciendo en tu vida? ¿Amas a tu hermano? ¿Amamos de corazón y no solamente de palabra? Si el Señor mora en nosotros, se debe manifestar en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Amén. Una cosa es cuando Dios decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y otra, o cuando nosotros decimos, mejor dicho, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y otra cosa cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, Dios permanece en nosotros cuando nosotros amamos a nuestros hermanos y cuando vivimos la vida eterna. No solamente son palabras, ¿no? Y al Señor hay que hacerle morada para que permanezca en nosotros. Así como el profeta, o como dice esa hermosa canción que también la ponían en un principio, ¿no? Espacio te haré, Señor, ¿no? Ven, habita conmigo, ¿no? Que el Señor no se mude, nunca se va a mudar, pero nosotros le damos lugar a que no se manifieste Dios en nuestras vidas. Entonces, si también me acompañas ahí al capítulo 4, verso 13, ya lo hemos leído, dice, ¿no? El que en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, dice ahí, del mundo, ¿no? Caín no era de Dios porque aborrecía a su hermano. Abel sí era de Dios porque porque mostraba en sus acciones que realmente vivía a Dios. Se manifiesta en lo que hacemos, en la vida que damos a los demás, el carácter que mostramos de Dios, si Dios permanece en nosotros y si nosotros permanecemos también en Él. Amén. Por eso dice ahí, ¿no? Ahí se demuestra. Dice ahí el verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa palabra permanecer, entonces dijimos, es ese griego que significa estacionarse, morar, habitar. Entonces yo habito y permanezco en la palabra, permanezco en Dios, en lo que es Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios se procede. De esa misma manera yo como hijo también tengo que hacerlo. Amén.
Acompáñame ahí al Evangelio de Juan también, capítulo 6. Juan capítulo 6, leamos el verso 54. Al 56 dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí, ¿qué dice? Permanece, y yo en él. Mira, cuando dice el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. En otras palabras, cuando nacemos de Dios, cuando somos engendrados por Dios, cuando aceptamos a Cristo y vivimos también a Cristo, es decir, solamente tenemos ya en el Señor esa vida eterna. Y por eso dice ahí: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Claro que los que estaban en ese contexto decían: wow, Jesús está hablando como un caníbal, ¿cómo vamos a comer su cuerpo y vamos a beber su sangre? Por eso que muchos se apartaron, porque no eran de Dios. Por eso después dice Jesús: las palabras, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Nunca nosotros nos vamos a ofender cuando una palabra sea tan fuerte, pero viene de parte de Dios, porque las palabras de Dios es la que nos gusta oír, la que nos gusta escuchar. Pero Caín, dice ahí, había propuesto en su corazón, ¿no? Como hemos aprendido, a aborrecer a su hermano. Si hubiera hecho lo bueno, pues hubiera tenido premio, pero prácticamente su corazón no era el adecuado, ¿no? Ahora bien, ahí también en Juan 15:3, acompáñame, Juan 15:3, el Evangelio de Juan. Dice la palabra: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, es el mismo verbo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque separados del Señor nada podemos hacer, ¿verdad? El que permanece en mí, dice ahí, el que si no permanece en la vid, dice ahí, no podemos dar fruto. Por eso cuán importante es permanecer en el Señor. Por algo el Señor también en Lucas dijo, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no refleja mi carácter, el que no refleja mi conducta, pues está desparramando, está haciendo otras cosas y no está viviendo a Dios, no está viviendo la vida eterna. Entonces lo que Dios quiere es que no te separes de Él. Amén. Dios no quiere que nos separemos del Señor. Por eso dice también en el verso 8, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Prácticamente ahí el Señor está mostrando lo que debemos hacer, mostrar su carácter, mostrar su naturaleza, ¿no? En Juan 1, capítulo 1, igual, acompáñame en el verso 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Mira, dice permaneció. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo, dice ahí, de Dios. Mira cómo fue identificado Jesús como el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo se estacionó en él. Y dice la palabra que somos nosotros morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo se demuestra que nosotros somos hijos de Dios? De la misma manera, cuando es evidente que realmente estamos mostrando que el Espíritu vive en nosotros, el Espíritu Santo. Amén.
déjame ver lo que tú eres. Es decir, la vida tiene que demostrarse, no solamente decirla que tú lo eres, sino demostrar que realmente lo eres. Parece trabalenguas, ¿no? Como alguien puede decir, yo soy quizá de las asambleas de Dios, o soy pentecostal, o soy esto, soy el otro. No lo digas, demuéstralo si lo eres, ¿no? Tú eres hijo de Dios, entonces demuéstralo si realmente lo somos. Amén. Entonces, ¿cómo mostramos que Dios permanece en nosotros? Cuando nosotros también permanecemos en Él, amando también a nuestros hermanos. Amén. Por eso el Señor Jesús decía en algún momento, yo y el Padre una cosa somos. ¿Hay concordancia en lo que tú dices y cómo actúas también? Si la gente, como Pablo alguna vez dijimos, la gente glorificaba a Dios en mí, decía Pablo. La gente que está a nuestro alrededor da testimonio y glorifica que somos hijos de Dios. O como también en algún momento dice aquí la palabra, ¿no? En la iglesia de Corinto, por ejemplo, ¿qué decía? Que por nuestra conducta o por la conducta de los corintios era blasfemado el nombre de Dios. Entonces ahí se demuestra si por nuestra forma de vivir mostramos que somos hijos de Dios, se refleja, es evidente, o es lo contrario. Pero ahora no juzgues a tu hermano. Ahí también entremos aplicando la enseñanza. No juzguemos a nuestro hermano si tal vez dijo algo o pensó algo y eso está batallando ahí con su vieja naturaleza. Entonces ahí también puedes ser paciente y orar por tu hermano, porque muchos pueden ser como los corintios, inmaduros todavía, pero el Señor quiere que lleguemos a la estatura, amén, de aquel que lo llena todo, es decir, Cristo. Entonces, si Jesús decía el Padre y yo somos una sola cosa, entonces también nuestras acciones van a decir mucho, no solamente nuestras palabras. Hay que vivir entonces la vida eterna, amén. Pero no nos mantengamos caídos, porque Dios nos va a dejar, dice, caído al justo. El justo, dice, cae 7 veces, pero se vuelve a levantar, amén. Entonces, cuando nosotros tengamos esas debilidades, vengamos en arrepentimiento a Dios, porque Dios perdona, amén. Su sangre nos limpia y nos perdona y nos limpia de todo pecado y de toda maldad, amén. Pero entendamos y seamos entendidos que ahora nuestro compromiso es mucho mayor, que debemos nosotros vivir la vida eterna. La cruz en el Calvario solamente fue los primeros auxilios. Jesús nos dio su salvación, pero ahora el compromiso es mucho mayor. El compromiso es vivir a Dios en esta tierra, amén. Mostrar a Cristo en nuestras palabras, en nuestra conducta, amén. Y poder mostrar a los demás quién está gobernando mi vida. Dios, como dijimos en un principio, terminamos con respondiendo a esa pregunta, y respóndete tú y respondámonos, ¿quién está gobernando nuestra vida? ¿La carne o el hombre nuevo, el espíritu? ¿Quién está gobernando? ¿Nuestra vieja naturaleza o es Dios quien está tomando control de nuestras vidas? Amén. Por eso la alabanza que cantábamos un principio, ¿no? De mi vida toma el control, ¿no? Toma el control de mi vida. Y es lo que el Señor quiere que también pidamos a Él. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Cuando tú estás, puedas agarrar la mano de la persona que está a tu lado. Si es tu familia, amén. Y si no lo es, con mayor razón, tómale de la mano. Como hemos leído, en esto se demuestra que son mis discípulos, decía Jesús, que se amen unos a otros, que si aquel que ama a su hermano es entonces que Dios permanece en él, Dios mora en él, se estaciona en él. Y qué lindo es que Dios también quiere igual de la misma manera permanecer en nosotros, si nosotros permanecemos también en él. Amado Dios, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprenderla, a poder, Señor, asimilarla, que pueda nutrir, Señor, nuestro espíritu. No solamente escuchar palabras de motivación, sino entender, Señor amado, por qué también, Señor, tus discípulos o los apóstoles, Señor, escribían, Señor, estos textos siempre enmarcados en un contexto.
pero aún, Señor, tú usaste también, Señor, contextos para que también, Señor, ellos puedan escribir y decir que ya nos diste vida, Señor, que ya, Señor, nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, que, Señor, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, que no volvamos, Señor, a lo que éramos antes, que más al contrario, si te hemos conocido, demostremos y manifestemos, Señor, con nuestra forma de vivir, que realmente tú permaneces, Señor, en nosotros, que tu vida eterna es la que estamos viviendo, Señor. No solamente esperar, mi Dios, a que tú nos lleves o a que muramos, sino que debemos entender que ahora en esta tierra debemos vivir a ti, Dios. Debemos reflejar tu carácter, Cristo. Y ayúdanos, te pedimos, Señor, porque reconocemos nuestras debilidades. Ahí donde tú estás, reconoce a Dios tu debilidad. No sé si tu debilidad es tu carácter, tu debilidad es tu conducta, tu debilidad es tu temperamento, tu debilidad tal vez es algún vicio, algo que estás luchando constantemente. Pero dice la palabra que los que están en Cristo, dice, ahora son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pongamos diligencia en que ya nada de eso pueda gobernarnos a nosotros, porque va a lastimar a muchos, va a lastimar a las familias, va a lastimar la iglesia. Más al contrario, podamos decidir, proponer en el corazón el que, Señor, solamente su palabra sea la que nos nutra y no las otras cosas que están afuera, la corriente de este mundo, los placeres, las filosofías, las doctrinas erradas, heréticas que hay, que nos impiden avanzar y entregar el corazón a Dios. Si algo te está reprendiendo, tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, porque en Él hay perdón, en Él hay esperanza, en Él hay restauración. Dios no te condena, Dios te exhorta y te amonesta, porque así como el Padre ama a su Hijo, lo disciplina, de la misma manera Dios hace con sus hijos. Y muchas veces puede ser doloroso, puede ser duro la palabra, puede ser dura la enseñanza o el consejo de Dios, pero qué hermoso es que tenemos un Padre que nos ama y que por nuestro bien nos da el alimento oportuno, que nos quiere nutrir. No solamente que comamos y que comamos, sino que nos pueda nutrir, y que esta palabra el Señor la haya apartado para nutrir tu vida, mi vida, y podamos ser saludables. Dios quiere que seamos saludables espiritualmente. Si tal vez tienes algo contra tu hermano, de la misma manera, y donde tú estás, pide perdón a Dios y dile: Señor, no quiero que mi conducta sea como la de Caín, que aborreció a su hermano y que aborrece a sus hermanos, que aborrezco la reprensión, aborrezco el consejo, no quiero que me digan lo que debo hacer. Cambiemos, vengamos en arrepentimiento a Dios y podamos decirle: Señor, yo quiero permanecer en ti, quiero que tú permanezcas en mí, que tú permanezcas en mí, Señor, y que yo lo demuestre, Señor, en mi forma de ser, en la forma de actuar, en mi forma de comportarme, Señor. Quiero renunciar a mí mismo, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte, Jesús, porque no quiero desparramar, Señor. No quiero, Señor, apartarme de ti. Quiero, Señor, mi Dios, reflejar tu carácter. Quiero reflejar Cristo, Señor, como tú eres, tener el mismo sentir. Aunque el mundo me aborrezca, aunque mi familia me aborrezca, ¿de qué sirve ganar al mundo si perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve que podamos complacer a tantas personas si no estamos complaciendo a Dios? ¿De qué sirve que podamos nosotros hacer tantas cosas y poco a poco nos estamos apartando del Señor y no estamos viniendo en arrepentimiento y sinceridad? Ayúdanos, te pedimos, Dios. Guarda a mis hermanos, Señor. Oro por cada uno de los que están aquí y por los que están también, Señor, a la distancia. Que tú, Señor, vayas guardando sus mentes, sus corazones. Que no haya condenación cuando, Señor, caemos en debilidades, Señor. Mas al contrario, nos ayudes, Señor, a seguir siendo fieles a ti, Dios. Y que, Señor, mi Dios, podamos entender que tú nos has amado, Señor, desde el principio. Y has mostrado tu amor para con nosotros en que te has entregado por nosotros. Permítenos también, Señor, a mis hermanos,
entregarse también a ti y también a sus hermanos. Ayúdale, Señor, en esas debilidades. Ayúdale, Señor amado, en su diario vivir, en su semana, en todo lo que ellos hagan, Señor, en el trabajo, en los estudios, en el negocio. Ayúdalos, Señor, que puedan prosperar en todo, Señor, así como prospera su alma. Así como nuestra alma está en prosperidad, Señor, y siempre anhela lo tuyo y quiere, Señor, ser obediente a ti, así también, Señor, prospera cada uno de los que estamos en este lugar y aquellos que también, Señor, apartaron y permanecieron, Señor, en la palabra el día de hoy. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. Amén.